agudeza visual, también denominada nitidez de la visión, es la capacidad que tiene el ser humano para percibir con nitidez y precisión cualquier imagen. También se define como la capacidad del sistema visual para diferenciar dos puntos próximos entre sí y separados por un ángulo determinado. Además, nos permite evaluar la capacidad del sistema visual para detectar y para discriminar detalles de un objeto. La prueba de agudeza visual constituye un componente importante de una evaluación ocular visual completa y nos permite determinar la salud ocular del paciente debido a que puede presentar patologías como ambliopía o error de refracción que causan déficit o pérdida de la visión. La ambliopía constituye la disminución de la visión por falta de sensibilidad en la retina, pero esta no tiene causas orgánicas. Los errores de refracción ocurren cuando la forma del ojo evita que la luz se enfoque directamente sobre la retina. La longitud del globo ocular, ya sea esta más corta o más larga, los cambios en la forma de la córnea o el deterioro del cristalino pueden causar estos errores. Entre ellos tenemos la miopía, que constituye un trastorno en que los objetos cercanos se ven con claridad, mientras que los objetos lejanos se ven borrosos. Con la miopía, la luz se enfoca delante de la retina en vez de hacerlo sobre la retina. El astigmatismo es un trastorno en el que el ojo no enfoca la luz de forma pareja sobre la retina. Esto puede hacer que las imágenes se vean borrosas o alargadas. La hiperopía, también llamada hipermetropía, es un tipo de error de refracción común donde se pueden ver los objetos distantes con mayor claridad que los objetos cercanos. La luz se enfoca detrás de la retina. La presbiopía o presbicia es una condición relacionada con la edad, en la que la capacidad de enfocar de cerca se vuelve más difícil. A medida que el ojo envejece, el cristalino ya no puede cambiar de forma lo suficiente para permitir que el ojo enfoque en los objetos cercanos con claridad. Para medir o constatar la agudeza visual o nitidez de la visión, ya sea de forma subjetiva u objetiva, se utilizan cartillas con letras o símbolos de distintos tamaños, situados a una determinada distancia de la persona, que generalmente es de 6 metros. En dichas cartillas, el paciente identifica visualmente la letra o el símbolo más pequeño que puede apreciar correctamente y ahí se obtiene un valor cuantitativo. La medición de la agudeza visual se realiza a diferentes distancias, de cerca, de lejos y media. La agudeza visual es un proceso complejo que se compone de 3 percepciones: el mínimum visible, mínimum separable y la elaboración cerebral de la imagen. El mínimum visible y el mínimum separable están basadas en las características físicas del estímulo, mientras que la elaboración cerebral de la imagen se basa en la respuesta neuropsicofisiológica al estímulo. El mínimum visible es el tamaño mínimo que el objeto debe tener para ser visto a una distancia dada. El objeto debe subtender un ángulo de 30 segundos. El mínimo separable se refiere a dos objetos visibles que deben subtender un ángulo mínimo de 1 minuto para ser determinados como distintos. Estos valores son convencionales para considerar normal la agudeza visual. Se dice convencional porque en la práctica se han encontrado personas con un valor mínimo de 16 segundos para el mínimo visible y 42 segundos para el mínimo separable. Para evaluar la visión en niños muy pequeños o en personas que no conocen las letras o los números, las tareas de agudeza visual pueden dividirse en 3 subtipos de acuerdo con el tipo de estímulo utilizado. Agudeza visual de detección, cuando el estímulo debe ser distinguido del fondo. Agudeza visual de resolución,
Se refiere al reconocimiento de detalles espaciales para diferenciar un patrón de estímulo de otro. Agudeza visual de reconocimiento consiste en definir detalles espaciales y patrones que permitan reconocer un objeto. El método de cribado visual más utilizado entre los 3 y los 5 años de edad es la medida directa de la agudeza visual con optotipos. Un optotipo es el conjunto de letras, números, signos o figuras de diversos tamaños que se utilizan para medir la agudeza visual. En optometría, un optotipo hace referencia a cada uno de los símbolos o figuras impresos en tablas. La escala de Snellen es el método aceptado para pacientes capaces de nombrar letras, y junto a las pruebas de letras del estudio de retinopatía diabética de tratamiento temprano y los cuadros de Bailey-Lobby son reconocidos como estándares de oro. Los optotipos de Snellen se convirtieron en el estándar para la determinación de la agudeza visual. Generalmente constan de 11 líneas de letras mayúsculas. La primera línea tiene una letra muy grande. Cada una de las líneas siguientes va aumentando el número de letras, que va disminuyendo gradualmente en tamaño hasta las más pequeñas. Este examen se hace de forma monocular y binocular. Si la visión es 20/20, se considera una agudeza visual normal. La cartilla de E giratoria puede ser utilizada por personas que no saben leer o por niños pequeños que no conocen el alfabeto. En lugar de utilizar distintas letras, utiliza la E en distintas posiciones. Se usa pidiéndole al paciente que indique con sus dedos la dirección en la que se encuentran las patas de la E. Otro enfoque para los niños pequeños es el uso de test de Landau, C y E, que requieren que el paciente identifique la orientación de una letra. Aún requieren la respuesta subjetiva del paciente y con una comprensión de la orientación direccional para que pueda expresar al examinador de alguna manera la ubicación del espacio de la letra. Por lo tanto, tampoco es ideal para niños en edad preescolar o adultos con retraso en el desarrollo. Generalmente se usa con pacientes que no saben leer, pacientes que tienen problemas para identificar las letras, como por ejemplo la dislexia, o que en el alfabeto de su idioma no se usen caracteres latinos. Las tarjetas de agudeza Cardiff se utilizan para niños de entre 1 y 3 años de edad. Utilizan un formato de aspecto preferencial y como tal se pueden usar en niños tan pequeños como de 1 año, en el caso de las tarjetas Acuity Cardiff, y con neonatos en el caso de las tarjetas Acuity Teller. Sin embargo, estas pruebas miden la resolución en lugar de la agudeza de reconocimiento. Requieren que los detalles visuales se detecten o resuelvan ópticamente, pero no requieren con reconocimiento. Es decir, el niño tiene que detectar que hay algo allí, pero no que está ahí. Con el objetivo de determinar la agudeza de reconocimiento de una letra o símbolo de forma más simple y cognitivamente menos exigente, y con ello determinarla a una edad más temprana, se ha desarrollado un nuevo enfoque de evaluación, la agudeza visual diferencial, definida como la capacidad de detectar el extraño de una pantalla de varios otros símbolos de agudeza idénticos, y de responder nombrando la posición de, señalando o mirando al objeto no idéntico. Como tal, todavía se requiere la respuesta de un observador, pero se elimina la necesidad de identificación de símbolos. Los bebés de hasta 12 meses pueden ser entrenados para detectar un objetivo único entre otros, y sin entrenamiento, todos los niños con desarrollo normal de 2 años y medio podrían señalar una mancha de color diferente entre los grises. Este nuevo paradigma para evaluar la agudeza visual es novedoso
y tiene como objetivo reducir la demanda cognitiva para evaluar la agudeza de reconocimiento en comparación con otras pruebas de agudeza visual de reconocimiento para niños pequeños que requieren emparejar, nombrar o detectar un estímulo particular en comparación con otro. El enfoque de agudeza diferencial puede ofrecer la oportunidad de evaluar la agudeza de tipo de reconocimiento con niños más pequeños o individuos con retraso en el desarrollo, para quienes las medidas de agudeza de identificación estándar son demasiado desafiantes. La evaluación de la agudeza visual diferencial consiste en localizar una letra C entre 3 letras O en un formato lleno o no lleno. Se utiliza una letra C versus una letra O ya que tienen una legibilidad similar. Una segunda comparación identifica una de las 4 letras de las tablas E, T, D, R, S, Sloan abarrotadas que se van a presentar en forma central. Las letras que se utilizan va a ser la C, O, S y D, pues estas son similares entre sí, a diferencia de las letras que no presentan componentes curvos. Se realiza una segunda evaluación para disminuir la influencia de los movimientos oculares hacia un determinado cuadrante. En esta evaluación, las letras C, O, S y D se presentan en uno de los 4 cuadrantes y el paciente identifica la letra en el cuadrante correspondiente. El tamaño de las letras va disminuyendo, pero la separación entre una y otra es constante. Ahora tenemos los optotipos generados por computadora. Las letras son diseñadas en computadora en base a las letras de Sloan, que son un conjunto de optotipos utilizados para probar la agudeza visual. En cuanto al espacio entre letras, la tabla muestra una letra en cada uno de los 4 cuadrantes. El espacio entre las letras es el doble de la relación altura-anchura del tamaño del objeto más grande. Esto también se rige en el espacio entre el borde de las letras y el borde del área de visualización. A medida que las letras disminuyen en su tamaño total, el espacio entre los objetos se mantiene constante, mientras que la distancia al borde de la pantalla aumenta. Esto nos ayuda a mantener los objetos en el centro, como podemos ver aquí. Para mantener la consistencia en los cuadrantes C versus O abarrotados, el espacio entre los objetos también se mantiene, como podemos ver en la imagen, medido desde el borde más externo de la barra de aglomeración perteneciente a una letra. Esto significa que los bordes del objeto están más cerca del borde del área de visualización. Ahora tenemos lo que son trabajos de agudeza. Para esto tenemos 3 principales. Empezamos con la tarea de agudeza diferencial. El trabajo de agudeza diferencial va a requerir que el paciente dé una respuesta en el teclado que indique en qué cuadrante, ya sea arriba a la izquierda, arriba a la derecha, abajo a la izquierda o abajo a la derecha de la pantalla se va a encontrar la letra C. Estos cuadrantes van a estar denominados de acuerdo a 4 letras. Arriba a la izquierda con la T. Arriba a la derecha con la letra U. Abajo a la izquierda con la letra V. Y abajo a la derecha con la letra N. La posición de la letra C es variada y al azar. Puede presentarse en cualquiera de los 4 cuadrantes y nuestro paciente va a tener que determinar en cuál de ellos se encuentra. Ahora tenemos el trabajo de agudeza de identificación. Para esto vamos a requerir que el paciente reconozca la letra presentada en el centro de la pantalla y la identifique presionando la tecla correspondiente. Para ello el paciente va a contar con la opción de 4 letras: la C, la D, la O y la letra S.
Estas letras van a variar al azar y se va a pedir a nuestro paciente que seleccione la tecla correspondiente a la letra que se va a ver en pantalla. Y por último, tenemos lo que es la secuencia de visualización. Para la secuencia y el tiempo de las pantallas de visualización se muestra una cruz de fijación, en este caso una cruz roja durante 1.5 segundos. Esto para dirigir la atención del paciente al centro de la pantalla. Después de este proceso, vamos a mostrarle a nuestro paciente letras y o símbolos que van a ser utilizados en la prueba por un máximo de 10 segundos. Finalmente, se mostrará una pantalla gris que estará en blanco durante 1 segundo para dar tiempo al parpadeo. Para el procedimiento, nuestro paciente se debe encontrar ópticamente borroso, donde el desenfoque dióptico esférico es constante para todas las medidas de agudeza. Este desenfoque para un paciente se lo puede tener entre 2 a 3.75 dioptrías. Primero se evalúa la visión del ojo derecho, para lo cual el ojo izquierdo debe estar ocluido. El desenfoque se logra mediante 3 cosas, como es la eliminación de la corrección habitual del paciente en el caso de pacientes miopes sin astigmatismo, colocando la cantidad deseada de desenfoque en un marco de prueba en el caso de los lentes de contacto blandos, y colocando una lente de prueba de apertura completa frente a la corrección habitual del paciente. Cada sesión con nuestro paciente va a comenzar con una evaluación monocular ETDRS, que se la va a realizar de forma corregida, y la segunda evaluación con un desenfoque óptico. Debemos recordar a nuestro paciente que no debe parpadear mientras esté realizando el examen. Las 2 mediciones que obtenemos de los diferentes exámenes van a ser realizadas en un cuadro ETDRS, en este caso un Lighthouse segunda edición. Cada examen que realicemos va a constar de 3 partes secuenciales, como es la demostración, la estimación y el umbral. En la fase de demostración, el paciente se familiarizará con la tarea y las respuestas requeridas. En la fase de estimación, vamos a comenzar con la letra de tamaño más grande. Se muestra 3 presentaciones en cada tamaño objetivo. Esta fase finaliza cuando el paciente comete un error o no responde en los 10 segundos, que es el límite de tiempo. En cuanto al umbral, esta secuencia va a comenzar con objetivos 2 tamaños mayor que el tamaño en el que el paciente cometió el primer error en la fase de estimación. Se realiza 12 presentaciones por nivel y si 6 o más respuestas fueron correctas, la evaluación pasa al siguiente tamaño objetivo, que va a ser más pequeño. En este caso, la evaluación va a terminar cuando el paciente comete más del 50% de errores. La evaluación de la agudeza visual resulta muy importante desde la niñez, para así poder relacionarla en algunos casos con problemas de aprendizaje, donde el niño no esté teniendo una buena atención, comprensión y entendimiento de los conocimientos que se le imparten. Nuestro objetivo es dar un alcance mucho mejor para toda la población que es afectada con una enfermedad visual y poderle dar una solución temprana y efectiva, no distinguiendo si su nivel cognitivo es más o menos alto, su nivel académico o social, sino dando un aporte común para todos. Y en este tiempo que estamos de cuarentena, la agudeza visual se la puede demostrar con un nuevo enfoque que nosotros aportamos en este video y podría volverse una prueba estándar en el campo oftalmológico con los beneficios antes mencionados. Además de que los trabajos de agudeza visual diferencial se considera comparable pero cognitivamente más simple al entorno clínico para jóvenes o pacientes con retraso del desarrollo cognitivo y que no pueden responder mediante denominación o emparejamiento.